Nos vamos a ir a Venezuela, tal como habíamos anticipado en el inicio del programa. Estamos comunicados con un colega, con el periodista Jair Pineda, de la Ex Express de Venezuela. Bueno, él está al tanto realmente de lo que está pasando, esta tragedia que está azotando al hermano país. Bueno, Jair, agradecerte antes que nada este contacto. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. El saludo para vos, para toda la audiencia. Pido disculpas de antemano si el contacto ya ser un poco entrecortado entre los problemas de la comunicación y el estado de ánimo que estamos teniendo los venezolanos. La noticia del día, que en medio de esta intensidad vertiginosa que está provocando el terremoto, el doble terremoto, ha sido encontrado muerto un futbolista de la selección Vinotinto sub-20 actualmente, que estuvo hace nada disputando el torneo Maurice Revelo. Hablamos de Gilbert Berroterán, jugador de UCD Fútbol Club. Estuvo el año pasado disputando el Mundial sub-17 con la selección Vinotinto y lamentablemente no pudo resistir, más allá de que estaba atrapado con vida, no pudo aguantar más tiempo y fue rescatado junto a su pareja, abrazados ambos, sin signos vitales. Qué lamentable la información que nos estás dando, Jair. ¿Esto ocurrió, lo encontraron en la tarde de hoy? Exactamente, a margen de las 2 de la tarde, hora venezolana, encontraron los cuerpos de ambos, tanto de él como de su pareja, de su novia. Ambos estaban descansando en su casa porque el equipo tricolor, UCD Fútbol Club, había tenido entrenamiento la mañana del miércoles, no tenían doble turno, aparte, más allá de que estaba al inicio de la Copa Venezuela en la jornada del miércoles, cuando cae el doble terremoto, el equipo no veía acción porque, según las estipulaciones de la Federación Venezolana de Fútbol para el reglamento de la Copa, los equipos que habían avanzado a la fase final del torneo de apertura de la Liga Fútbol iban a disputar la Copa Venezuela desde los octavos de final. Entonces el equipo tricolor tenía unos días extra. Por eso es que él estaba en su casa en La Guaira y termina sufriendo el terremoto estando en su hogar. ¿Qué otras novedades tenemos, además de esta triste noticia, Jair? Porque sabemos que lamentablemente hay muchas personas desaparecidas, no tenemos información concreta, se habla entre 30 a 40 mil desaparecidos. Yo no sé si ustedes qué cifra están manejando en el lugar. Hay que aclarar un punto con los desaparecidos. No es que todos estén tapiados o atrapados en los escombros de los edificios caídos. Hay mucha gente que no se ha podido comunicar por telefonía móvil, llamadas, mensajes o por datos vía WhatsApp, como sea, debido a que hay muchas zonas de La Guaira que están incomunicadas por esta vía a raíz del terremoto. Se han estado enviando muchos dispositivos Starlink como parte de los centros de acopio para que la gente se pudiera comunicar, y de a poco se ha ido la gente comunicando, avisando que están bien y sus estados de salud. Sin embargo, aún así hay gente atrapada en los edificios, y con la llegada de los rescatistas internacionales cada minuto cuenta y es clave para lograr el rescate. Sin duda. ¿Cómo es la tarea que están realizando los rescatistas, ya que me imagino que debe ser muy complicada? Y bueno, ¿cómo ven ustedes del lugar? ¿Que hay optimismo? Porque bueno, a medida que pasan las horas, sin duda la preocupación crece, ¿no? Es que aún hay esperanzas. Hay muchas personas que siguen con vida entre los escombros. Se han visto videos en las redes sociales de las recuperaciones, pero con el pasar de las horas, esa especie de reloj de arena va a ir disminuyendo. Se va a quedar sin arena la parte alta, y ya después de ahí va a ser un contrarreloj para saber si cada vida, la esperanza de vida aumenta o por lo menos se mantiene latente, porque normalmente se habla en este tipo de fenómenos cuando uno está atrapado que la esperanza de vida son 48 a 72 horas, ya han pasado 46 desde que se produjo el terremoto, y lo que va a ser la tarde de hoy, la noche de hoy, todo el día de mañana sábado va a ser crucial. Correcto. ¿Qué cantidad de heridos tienen hasta el momento y de fallecidos? A esta hora se está hablando de 580 fallecidos. Ayer se hablaba de más de 200, pero esta cifra ya prácticamente se ha triplicado.
aunque se espera una actualización nueva en horas de la tarde, porque se han ido sacando muchos cuerpos en la jornada, a lo largo de la mañana y de la tarde de este viernes, así que se espera un nuevo parte entre las 18 y las 20 horas para actualizar esa cifra. Se hablaba de más de 3.000 heridos, dependiendo de la gravedad, de leves, con mediana intensidad, heridos graves, algunos que requieren cuidados intensivos, y ya se habla de más de 4.000 familias damnificadas, porque han perdido sus hogares, de los edificios completos, están dañados entre un 50 y un 80% los hogares donde residen. Precisamente, Yair, ¿cómo es la vida después de esta situación? Porque mucha gente se quedó sin nada, no tiene dónde ir. ¿Cómo hay centros de refugiados o de asistencia, de ayuda? ¿Cómo se está manejando ese tema? Pues sí, hay mucha gente que ha ido ayudando. Les voy a ser sincero, la solidaridad del venezolano es muy grande. Hay mucha gente bajando la autopista Caracas-La Guaira, y ha provocado un colapso total, por lo menos bajando a La Guaira, para intentar llevar toda la solidaridad, insumos, ropa en buen estado, alimentos, frutas, para que esos damnificados que siguen en La Guaira, mucha gente que está en centros por lo menos de refugio improvisados. Hay uno, de hecho, al lado del Domo José María Vargas, en la parroquia de Maiquetía, algunos que han subido hacia Caracas, en la zona del Parque del Oeste, en Catia. Hay muchos reportes de gente que ha decidido ayudar y que por lo menos ha encontrado en esos puntos para ayudar a la población afectada. ¿El sistema sanitario está cumpliendo? ¿Cómo está hasta el momento? A ver, a esta hora hay muchos centros, eso sí, la zona de La Guaira, que están colapsados, pero hay otros que aún están teniendo capacidad para atender a heridos con diversas gravedades. Ojo, hay que tomar en cuenta que hay afectaciones en uno que otro centro de salud a raíz del doble terremoto. Un caso puntual, un centro hospitalario en la parroquia Coche, un hospital de la zona, y que los últimos pisos se había quedado desprendido parte de la mampostería, se había caído un poco el techo y quedó un poco inhabilitado, pero el resto ha estado trabajando con normalidad. ¿A qué hora fue el temblor? Por lo menos fueron 2 temblores prácticamente uno tras del otro, pero ¿a qué hora comenzó? A las 18:04 hora venezolana fue que cayó se empezaron a sentir los movimientos telúricos, el primero de 7.1, luego de eso hubo como una pausa de 30 segundos, después se sintió el movimiento más fuerte, que fue el terremoto de 7.5, ese es el que termina provocando el derrumbe de la mayoría de los edificios en La Guaira. ¿Es una zona sísmica o fue una sorpresa? A ver, Caracas está, o por lo menos parte de la ciudad capital, está en el borde que de las placas, tanto de sudamericana, la placa sudamericana, como de la placa del Caribe. No conecta en cierta manera con la placa del anillo, de la llamada del cinturón de fuego del Pacífico. Sí. Pero la actividad, aunque pasa no con la misma intensidad, pasa en una que otra ocasión. El último terremoto fuerte de esta magnitud que provoca desastres en Venezuela es el de 1967, cuando en pleno cuatricentenario de la Fundación de Caracas, el día de los festejos de ese cuatricentenario, el día de la Fundación, cae el terremoto en Caracas. Correcto. ¿Está faltando algún tipo de productos, de mercadería, de agua, insumos? A esta hora se sigue pidiendo mucha agua y mucho medicamento, e incluso insumos para sacar escombros. Hay que ir viendo con el avanzar de las horas para ver si la gente empieza a pedir nuevos recursos. Claro. ¿Las zonas más afectadas están aisladas por tierra o se puede llegar sin dificultad? No. Todas las zonas están con avenidas principales, tanto para llegar a Caraballeda, Tanaguarena, como para llegar a Macuto, Catialamar,
Playa Verde, hay muchas avenidas principales que facilitan el acceso, pero el tema es que hay tramos puntuales donde están las calles rotas. Claro. Me imagino que la gente debe tener todavía miedo porque hubo réplicas. No sé si sigue habiendo réplicas. Exactamente, han habido réplicas. De hecho, anoche hubo una por la barrera de los 4 grados Richter durante la madrugada, que incluso generó un estado de alerta en algunas de las personas que estaban rescatando cuerpos, porque no vaya a ser que eso provocara nuevos derrumbes, porque siempre se habla que los movimientos secundarios al principal pueden provocar un riesgo de derrumbe en los edificios ya más afectados. Correcto. Claro. ¿Cómo es el ánimo, Yair, de la gente en general? Bueno, me imagino, por supuesto, que el ánimo no es el mejor, pero ¿de qué manera están llevando adelante esta situación realmente catastrófica? Es una montaña rusa de emociones, esto por lo menos muchos que están con la mentalidad positiva tratando de ayudar, de reunir insumos, porque saben que duele ver a seres queridos perdiendo familiares y algunos allegados. Hay muchos afectados también ayudando a amigos para buscar recuperar a sus seres queridos, amistades, luego para para llevar insumos a centros de acopio, entregarlos personalmente a los mismos afectados. Y luego en la propia zona de La Guaira, la zona crítica, ahí es donde está el contraste, el dolor, el lamento de la población por sus pérdidas humanas, materiales, muchas vías truncadas, algunas que incluso es su segunda pérdida porque vienen de la tragedia de 1999, el deslave que hubo en ese momento y que afectó poderosamente a la población. Dos últimas consultas, Yair. ¿El Estado venezolano cuenta con los elementos como para poder llevar adelante esta situación? Ya, ¿me puedes repetir que se te cortó un poco? No, te decía si el Estado venezolano tiene los elementos como para poder llevar adelante la búsqueda, el rescate, para continuar en esta situación. Hay recursos, pero no suficientes. Se ha notado que las crisis políticas, económicas, sociales que hay en Venezuela ha generado una merma considerable en los aspectos, ¿cómo podríamos mencionarlo? En la dotación de recursos para protección civil, bomberos y ambulancias, que sería lo primordial para estos aspectos. Correcto. Del resto ya es esperar el apoyo de la comunidad internacional que ha ido dotándose o dotando extras a todo el sistema de rescate y de dotación de insumos para la sociedad civil y que pueda ayudar a rescatar más vidas en las próximas horas. Sin duda, hablando precisamente de búsqueda y rescate y de ayuda internacional, bueno, nuestro país en Argentina hace una hora partió desde un aeropuerto que se llama El Palomar, sector militar, un Hércules C-130, un Embraer y un avión de Aerolíneas Argentinas. Llevan equipos, canes que son especialistas en búsqueda y rescate, veterinarios, médicos, seguramente en las próximas horas va a estar arribando a territorio venezolano, ¿no? Y a eso se suma la ayuda de muchos países que de a poco, tengo entendido, ya están llegando, ¿no? No sé si es así o todavía no arribaron. Han arribado muchos de otros territorios, han arribado desde Alemania, desde México, desde Suiza, desde Chile, 3 al menos de El Salvador, con la expectativa de que llegan 3 más. Ha llegado vuelos de España, se espera la llegada de Ecuador, de Colombia, obviamente la delegación argentina, pero es eso, una gran expectativa para intentar rescatar más vidas. Los aeropuertos están operativos, ¿no? Por ahora. Las de la zona de Maracay y las de la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo. El aeropuerto internacional de Maiquetía, en La Guaira, fue gravemente afectado, por lo menos en una mediana intensidad, tanto la pista de aterrizaje y de despegue, la principal, como dentro de las terminales nacionales e internacionales, que eso ha provocado la inhabilitación temporal. Se están haciendo los trabajos rápidos para poder descubrir, pero es eso. Correcto. ¿El aeropuerto de Caracas, la ciudad de Caracas, sufrió alguna consecuencia o no? La capital no. Hay edificios en zonas como Los Palos Grandes, Altamira, afectados,
Hay edificios en el centro de Caracas, en San Bernardino, afectados. Algunos se derrumbaron inclusive. Hay muchas zonas que fueron afectadas, sobre todo en la zona de Sabana Grande, Plaza Venezuela, Chacaíto, uno de los principales centros comerciales de la Gran Caracas. Obviamente no los menciono para no ser tema publicitario, pero los principales centros comerciales y lugares de oficinas se han visto con ligeras afectaciones o con caídas de mampostería después del sismo. Yair, agradecerte de contacto. Bueno, ojalá que la situación de a poco vaya normalizándose. Sabemos que es difícil. Y bueno, y si querés dar algún lugar donde la gente que nos está escuchando, los oyentes, te pueden seguir la información que vos publicás minuto a minuto, con gusto te escuchamos. A ver, los invito de corazón y primero agradeciendo la disposición con ustedes acá en la emisora, para que me sigan en las redes sociales, @JairSPineda, con J, sin H, mi nombre es Jair, y la letra S, que son, bueno, que ahí por lo menos es mi cuenta personal, y estoy actualizando información minuto a minuto de los desaparecidos, algunos lamentables fallecidos, y también en @primero en LNE, que es la cuenta de las Noticias Express. Ahí estamos también con información actualizada. Ya esperamos poder hacer reportes incluso más adelante de los procesos de reconstrucción, de los centros de acopio y otros lugares también que involucran todo el entorno de este terremoto. Jair Pineda, gracias por este contacto, por este completísimo y detallado informe. Lo mejor para las próximas horas y que pronto pase esta pesadilla. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para todos y agradecidos por la solidaridad del pueblo argentino. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Bueno, así pasaba la información desde Venezuela con nuestro colega que nos contaba. Hubo realmente... Qué situación dramática, no más dramática, que dramática, caótica, ¿no? Digamos, caótica. Para el pueblo venezolano, y realmente, bueno, esperemos que puedan llegar a encontrar una solución y bueno, todos esos cuerpos que no están encontrando, lamentablemente, ¿no? Tenemos una desgracia que es gravísima para el Estado de Venezuela. Y además hubo pensar lo que va a costar poder, no solamente la pérdida de vidas emocionalmente, sino también lo que va a costar económicamente poder recuperar terribles destrozos, ¿no? Porque reconstrucción, hay ciudades que prácticamente quedaron totalmente... Precisamente en esta zona tan castigada que fue La Guaira, reconstrucción de todos esos edificios, realmente ese es un presupuesto incalculable, ¿no? Sin duda. Incalculable.